Mi nombre es María Josefa Carmona Jiménez. Voy a presentar el tema propuesta de ajustes de parámetros de la investigación del prototipo. Dice que el propósito de la propuesta es analizar, aprobarla y dar vía libre para la investigación. No obstante, la propuesta no es un proyecto ya finalizado. Los resultados no pueden decidirse de antemano y probablemente tendrá que modificarse con el tiempo. Algunos puntos que la investigación debe llevar es la identificación de un problema científico, la existencia de un método específico para resolverlo y por último la realización de la investigación de un tiempo determinado y a costos razonables. Bueno, a continuación voy a presentar la guía para una propuesta de investigación. El primer elemento es la introducción. La introducción es la parte de la propuesta donde presenta a los lectores la información antecedente a la investigación específica realizada. Su propósito es establecer el marco conceptual. La introducción del autor debe despertar el interés del lector por el tema que quieran investigar, el que les interese principalmente, delimitar el problema que origina la investigación, situar al estudio en el contexto más amplio de la literatura académica, llegar a una audiencia específica. Bueno, de ahí sigue con el segundo elemento, que es la formulación del problema. Dice que la formulación del problema debe definirse de una manera breve y clara, incluyendo una discusión de la teoría en la que se basa el estudio. El problema debe definirse de manera clara y en términos comprensibles, como si se estuviese dirigiendo a alguien sofisticado para relativamente poco informado en el área de su investigación. Es muy importante en una propuesta que el problema sea enfatizado y que el lector pueda conocerlo con facilidad. Una discusión extensa puede no facilitarle al lector que pueda comprender la formulación del problema. Por lo consiguiente, seguimos con el tercer elemento, que es el propósito del estudio, que dice que es la formulación del propósito debería suministrar una sinopsis específica y precisa del propósito general del estudio. Bueno, en el propósito del estudio debe de estar presente las hipótesis que serán contrastadas o las preguntas de investigación, así como la importancia del estudio. Estos aspectos requieren una elaboración específica en las secciones. Algunos aspectos importantes para preparar la formulación del propósito es intentar usar una frase que comience con el objetivo del estudio, o sea, que sea la frase llamativa para que uno pueda y que sea entendible, comprensible, para que uno pueda entender cuál es
el propósito de realizar esa investigación, de lo que queremos dar a conocer. Otro aspecto sería identificar y definir con claridad los conceptos o variables centrales del estudio. El siguiente punto sería identificar el método específico que se va a utilizar. Y por último sería identificar las unidades de análisis del estudio. Otro elemento de la guía, para una propuesta de investigación sería la revisión bibliográfica, que es la que suministra el contexto de fondo del problema investigado. Debe de establecer la necesidad de la investigación e indicar que el autor tiene conocimiento del área. La revisión bibliográfica posee diversos propósitos, que son como delimitar el problema previamente identificado, suministrar un marco para establecer la importancia del estudio, relacionar el estudio con una corriente mayor en la bibliografía sobre el tema, compartir con el lector los resultados de otros estudios relacionados al estudio en cuestión. El siguiente elemento serían las preguntas de investigación e hipótesis. Las preguntas de investigación, e hipótesis son unas preguntas que se plantean con una relación entre dos o más variables. Las preguntas son importantes en las investigaciones normativas o del tipo encuesta. La práctica de usar hipótesis se deriva del empleo del método científico en la investigación social. La hipótesis puede ser dividida en 4 tipos. Puede ser nula literaria, donde no hay diferencias en términos de constructos teóricos. Puede ser nula operacional, donde no hay diferencia en términos de las operaciones necesarias para contrastar las hipótesis. Puede ser alternativa literaria. En este caso se presenta la hipótesis que se aceptará en caso de que la hipótesis nula sea rechazada. Y el cuarto tipo sería la alternativa operacional, donde este tipo de hipótesis es semejante a la anterior, solo que especificado las operaciones de medición. El siguiente elemento sería el diseño de investigación o métodos y procedimientos. La sección de métodos y procedimientos es el corazón de la propuesta de investigación. Las actividades deben de ser descritas con el máximo de detalles posibles y la continuidad entre ellas debe ser evidente. Toda investigación es afectada por la presencia de variables que confunden. Estas variables deben de ser minimizadas por varios tipos de controles o ser estimadas y tomadas en cuenta por un proceso de aleatorización. En la sección de diseño indica que las variables que se propone controlar y el método de control experimental o estadístico, también las variables aleatorias y la naturaleza de la unidad y aleatorización, considera las posibles fuentes. Se deben considerar las posibles fuentes de error o intentar atenuarlas o tenerlas en cuenta en el análisis. Por otro lado, el lector debe conocer las fuentes de error, identificarlas y qué esfuerzos se realizaron para controlarlas.
En este punto, que es el diseño de investigación y métodos y procedimientos, también se desprende un punto muy importante, que es el uso de muestras, que son las principales preocupaciones con el uso de muestras. Son las relativas a su validez, cuando la interpretación de los resultados solo son válidas para la muestra de estudio. El muestreo es fundamental para la validez externa. Otro punto que se desprende es la instrumentación, que describe los instrumentos que se propone usar. Si ya fueron utilizados, identifica los estudios anteriores y las observaciones relativas a la validez y confiabilidad. Si los instrumentos no fueron aún presentes, los procedimientos que aún empleará para verificar la validez y confiabilidad de aquellos. Debido a que los instrumentos generalmente brindan una definición operacional de los constructos. Este es un paso crucial de la propuesta. De este modo, los resultados del estudio serán solamente relevantes para las conclusiones instrumentales u operacionales. También se desprende el punto de recolección de datos, que en este punto nos dice que se puede incluir los procedimientos de administración, entrevista o procedimientos de observación del estudio. Incluye una suma de formulación explícita de los controles de campo que serán empleados. Por último está el análisis de datos, que especifica los procedimientos que serán utilizados. En el caso de utilizar procedimientos de codificación, ayuda a que facilite la comunicación precisa en las intenciones al lector, y le ayuda a evaluar esas intenciones. El siguiente elemento son limitaciones y delimitaciones. La limitación identifica las posibles debilidades del estudio o el alcance específico que tiene el estudio. Lo que queremos decir que las amenazas a la validez interna, que no puede ser evitadas o minimizadas, y explicarlas para así poder comprender y entender el estudio que queremos realizar. El siguiente elemento es la importancia del estudio. Nos indica cómo el estudio profundizará y revisará o extenderá los conocimientos existentes en el área de investigación. Esto nos quiere decir que como nosotros, qué tanto queremos profundizar, qué tanto queremos aprender de lo que vamos a investigar. Ya sea esta puede ser una sección dificultosa para redactar. Se tiene que pensar en las consecuencias o cómo afectarían los resultados del estudio a las investigaciones, ya sean académicas, teóricas, prácticas, educativas, entre otras. Por lo consiguiente, seguimos con el punto de referencias, donde solamente las referencias citadas en el texto deben incluirse en la lista. Esto nos quiere decir que solamente las referencias que uno tomó en la investigación, donde uno consultó la información, que se agregará en el estudio, aunque hay excepciones.
Por ejemplo, los comités evaluadores podrían demandar pruebas de su familiaridad con un espectro literario más amplio que el estrictamente relacionado con la investigación que uno puede realizar, pues puede tener la familiaridad y se puede generar lo que es la demanda. En este caso, la lista de referencias puede ser denominada bibliográficamente y algunos evaluadores exigen que se presente la lista de referencias y bibliografías. Para ello, se pueden utilizar las orientaciones APA, que en relación al uso de referencias en el texto y en la lista de las referencias. Otro punto importante también es el apéndices, que es la necesidad de una documentación completa de los datos determinados. La inclusión de apéndices apropiados en las propuestas de investigación, generalmente esto es relacionado similar a los anexos. En este caso, el apéndice cuenta con los siguientes materiales, que son las instrucciones a los participantes de forma verbal, cuestionarios o escalas originales. Si un instrumento ya fue registrado, presente una organización de uso o una prueba de su adquisición, protocolos de entrevista, muestras de formulación de consentimiento informado, copias de cartas enviadas y cartas oficiales de permiso para realizar la investigación. Por último, el elemento serían las estrategias para mejorar el estilo de estructura. Una de las estrategias puede ser un borrador, donde contiene que se preserva la lógica de la información, la identificación de las ideas principales, se definen las ideas subordinadas, ayuda a evitar discusiones tangenciales y ayuda a detectar omisiones. Bueno, en este último punto es importante que uno escriba y continúe escribiendo aunque se escriba mal. Se le puede pedir también a alguien que lea con nosotros las partes importantes de la propuesta, que escuche, para que así pueda realizarnos una crítica del borrador. Bueno, este fue el tema que me tocó presentar. Gracias y espero que haya sido comprendible.